Post fiestas navideñas, iniciamos esta semana, un martes, con un distinguido invitado. Es un periodista, es abogado de una trayectoria muy interesante. Ha ocupado cargos como director del diario El Panamá América. También estuvo al frente del Departamento de Noticias de TVN. Actualmente una figura del programa Cuarto Poder, que se emite en la corporación Medcom. Y es amigo aquí de esta casa. Estoy hablando de Guido Rodríguez. ¿Cómo está, don Guido? Buen día. Muy buenos días, Doñito. Buenos días, Milton. Buenos días, Camila. Buenos días a todos los radioescuchas de Omega Estéreo y de Infoanálisis. Buenos días. También a quienes nos ven a través de las redes sociales. Y un saludo muy especial aunque ya estamos a 27, de Feliz Navidad 2022. Gracias. Bueno, mira, Guido, vamos a comenzar por un tema que está siendo objeto de muchos comentarios, y es el hecho de una reforma a la ley orgánica de la Contraloría General de la República, sí, con relación a la norma que rige la jurisdicción de cuentas. Esto está en manos de la magistrada Russo, que tiene la responsabilidad de tomar una decisión acerca de la propuesta que han impulsado diputados oficialistas de la Asamblea Nacional. Ahora, esta intención de los diputados fue objetada por parte de la Corte Suprema después que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, la sancionara en la Gaceta Oficial. ¿Cuál es tu opinión, Guido, al respecto? Porque esto le daría discrecionalidad, ojo con esa palabra, al Contralor General de la República en la toma de ciertas decisiones. Guido, ¿qué le parece? Bueno, yo estuve leyendo tanto el proyecto de ley desde que se inició el proceso legislativo de los 3 debates en la Asamblea, como cuando fue ya sancionada y finalmente publicada en la Gaceta Oficial, y también leí con atención la demanda de inconstitucionalidad que presentó el doctor Ernesto Cedeño Alvarado. Y debo concluir que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el doctor Cedeño. Primero, esa ley puede estar riñendo con la Constitución porque crea un fuero y privilegio en favor de los funcionarios de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque establece que a esos funcionarios, aunque sean funcionarios de manejo, no se les aplica lo dispuesto para los funcionarios de manejo con respecto a la responsabilidad patrimonial. Ahí ya se crea claramente una situación especial de privilegio de esos funcionarios frente a la ley, lo que está prohibido por la Constitución expresamente. Segundo, y aquí es donde entra el análisis sobre lo que en la Contraloría y en el gobierno y en la Asamblea han llamado que se le da mayor poder a la Contraloría y a los funcionarios de la Contraloría y mayor independencia, cuando es exactamente lo contrario. El artículo de esa ley que le confiere al Contralor General de la República la facultad única y especialísima de decidir a su criterio, sin especificar más, sin requerir mayor especificación, a su criterio cuando una auditoría debe ser archivada y cerrada. Eso, yo puse un Twitter la semana pasada, equivaldría, guardadas las proporciones, a que el Procurador General de la Nación, a su criterio, decida cuándo una investigación penal debe ser cerrada o archivada, cuando eso está establecido precisamente en la ley, ¿no? Y es facultad de los fiscales. Bueno, aquí exactamente lo mismo. Es facultad de los auditores de la Contraloría, cuando no encuentren mérito suficiente para continuar con una auditoría porque no hay hallazgos, solicitar el cierre y archivo al Contralor. Pero no que el Contralor por sí y ante sí, y a su criterio, abiertamente así, sin especificar mayor, es causal, decida cuando una auditoría debe cerrarse. Ahora, y por Guido, último, perdón, adelante. Y por último, la modificación que hacen a la jurisdicción de cuentas es simplemente excusar a los funcionarios de la Contraloría de ser juzgados por la jurisdicción de cuentas, otro fuero y privilegio absolutamente inconstitucional a mi criterio. Y yo
Ya estoy estudiando para preparar un escrito de alegatos en apoyo de la demanda de inconstitucionalidad que presentó el doctor Ernesto Cedeño Alvarado. Guido, dentro de este contexto, En este último punto, ¿quiénes están fuera de la jurisdicción del Tribunal de Cuentas? Los funcionarios de la Contraloría que refrendan contratos. No, o sea, pero actualmente, o sería con la nueva ley. No, con la nueva ley. Lo que pasa es mi que pregunta es si ellos serían los únicos en todo el país que estarían exentos de la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, o si hay otros funcionarios que también lo están. Ellos serían los únicos funcionarios de manejo que están exentos de la jurisdicción de cuentas. ¿Y qué ocurre, Camila? Que en no pocas ocasiones los funcionarios de fiscalización de la Contraloría que refrendan contratos o erogaciones son alcanzados por la jurisdicción de cuentas, porque así lo establece la ley de la jurisdicción de cuentas, o así lo establecía hasta esta reforma, que ellos responden también cuando se compruebe que han sido omisos en el cumplimiento de su deber. Entonces ahora resulta ser que por virtud de esta disposición legal quedan exentos de responder ante la jurisdicción de cuentas. Guido, aquí hay un exceso de violaciones a la Constitución, es un hecho conocido, con la complicidad de las propias autoridades y de quienes corresponde defender exactamente lo contrario. Ahora, el artículo 22 es violatorio del artículo 280 de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque dice que hay una asignación de una función a la Contraloría que no está incluida en la norma constitucional. Y me explico. Dice que debilita, según la opinión del doctor Cedeño, debilita la separación de poderes porque impide que las entidades puedan despedir, votar a los auditores internos certificados sin la aprobación de la entidad en cita. O sea, está hablando de la Contraloría. ¿Qué opinión le merece, Guido? Eso es una norma también un poquito exótica, porque resulta ser que cuando los auditores internos hayan sido capacitados por la Contraloría, esa sola capacitación le da la facultad al Contralor de decidir cuándo un gestor público, un titular de institución que tiene bajo su cargo ese auditor capacitado por la Contraloría, puede despedirlo o no. Por supuesto que eso es entregarle al Contralor el manejo de los recursos humanos de todas las instituciones. Con solo capacitar a los auditores internos ya no los puede tocar, salvo que requiere mi autorización. Es decir, le estamos dando unos poderes al Contralor General de la República más allá de lo que la norma de la Constitución establece. Ese es el punto del doctor Cedeño. Mire, yo quisiera aprovechar esto porque Panamá hace 30 años tiene inconcluso un debate sobre el rol del control fiscal y quién lo debe ejercer. Panamá probablemente ya sea el único país, porque hasta hace unos años creo que Haití también lo era, en donde un mismo organismo tiene tanto la función de control previo como la función de control posterior. En el caso de Panamá, la única entidad que no está sujeta al control previo de la Contraloría es la Autoridad del Canal de Panamá por mandato constitucional. Sin embargo, la Autoridad del Canal de Panamá tiene un funcionario que es el fiscalizador general que es designado por la Junta Directiva para ejercer ese rol, pero es un funcionario distinto a la Contraloría, que sigue teniendo la facultad de control posterior y además es un funcionario de dentro de la institución. ¿Cuál es el problema? Cuando la Contraloría es juez y parte, que ahora están buscando subterfugios para evadir sus responsabilidades, porque cuando un acto requiere el refrendo de la Contraloría y luego ese acto se demuestra como perjudicial para las arcas públicas porque ha habido un peculado, el auditor que firmó ese visto bueno que autorizó mediante el control previo el acto es cómplice. Pero ¿a quién le corresponde investigar esto? Hasta hace unos años a la propia Contraloría. Ahora, de unos años para acá, a un tribunal de cuentas que tiene una fiscalía de cuentas, pero que no pueden hacer nada si el contralor no ha hecho una auditoría. Así que es un tribunal de cuentas y una fiscalía de cuentas con las manos amarradas para investigar todo aquello que al contralor no le interese que se investigue.
y normalmente no le interesa a ningún contralor, ni a este, ni al anterior, ni al anterior, que se investiguen cosas donde ellos acabarían siendo encausados por complicidad, por haber autorizado un acto que resultó perjudicial o contrario a la norma y que incurrió en el tipo de peculado. Entonces, aquí están enredando más. Desde la ley, creo que es la 32 del 84, que es la orgánica de Contraloría, y de normas a nivel legal, se ha sentado el Contralor en el Consejo de Gabinete. Eso es inconstitucional porque la Constitución dice quiénes integran el Consejo de Gabinete. Y aunque los contralores se sienten con voz, no tienen voto, pero tienen veto, porque de acuerdo a la personalidad de los contralores, le han dicho claramente a Gabinete, señores, ustedes decidan lo que quieran, que yo lo voy a vetar. Entonces se convierte en un suprapoder, electo a lo sumo por 71 diputados y normalmente 30 y tantos. Ese funcionario designado por la Asamblea Nacional, yo sé que vamos al cambio, pero me quedan 3 minutos, porque el cambio es a las 8. Ese funcionario designado por la Asamblea Nacional se convierte en un copresidente. Y con esta ley, además de aumentar el poder discrecional de la figura del Contralor, se les está eximiendo de responsabilidades al ser sacados de los procesos de investigación en los casos de lesión patrimonial. Entonces, esta ley es una barbaridad, pero es que todo el sistema que hemos montado para la Contraloría, con el cuento de que porque si no lo hacen así se van a robar todo. Señores, ¿cuántos lustros y décadas tenemos de que aquí se roban las cosas y la Contraloría tiene control previo? Todas estas décadas que hemos visto peculados y otro tipo de cosas, la Contraloría ha tenido control previo. Hasta que no separemos en organismos separados el control previo del posterior y hasta que los que ejerzan esos controles no sean responsables penalmente cuando no actúan en consecuencia con su responsabilidad, aquí se seguirá perdiendo el dinero público y solamente caerán los más tontos y caerán los chivos expiatorios, pero no los verdaderos responsables. Esta ley es una barbaridad, pero no es la única barbaridad. Bueno, viene más con Guido Rodríguez, nuestro invitado esta mañana aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, el abogado y periodista Guido Rodríguez está con nosotros aquí esta mañana en Infoanálisis. Estamos analizando lo que está ocurriendo con relación a las responsabilidades, los alcances de la Contraloría General con un proyecto que ha sido declarado inconstitucionalidad por parte del abogado Ernesto Cedeño. Lo que pasa es que estamos viendo, Guido, que aquí se crean monumentos a la irrelevancia muchas veces y se deja de ver el estadio completo en un país donde tenemos una justicia que es tardía, lo que representa que no es justicia, la justicia tardía. Los gobernantes tienen la obligación de establecer las condiciones propicias para evitar exactamente el despilfarro de millones de dólares que se dan por el desagüe permanentemente. Entonces, ante esa justicia caricaturesca que hemos tenido durante décadas, estamos tratando de esperar que se dé de una vez por todas lo que estamos observando con cierta esperanza de que cambie esa dinámica. Pero, Guido, dentro de este tema, este articulado de la Contraloría General de la República, hay una palabra que me causa mucha preocupación, y es que dice que para efectos de auditoría o investigaciones, el Contralor puede actuar según a su criterio corresponda. Ese es el término. ¿Qué opina usted de eso? Yo hablé de discrecionalidad. Sí, no, ese es uno de los, digámoslo así, de las características de esa ley que la hacen no solo peligrosa, sino absolutamente inconstitucional, según a su criterio corresponda. ¿Eso qué es? O sea, si él amanece de mal humor y su criterio corresponde a ese mal humor, entonces decide una cosa o decide otra. Eso no puede estar así plasmado en una ley, porque eso es discrecionalidad precisamente, excesiva, más allá de lo que establece la Constitución como funciones de la Contraloría. Quisiera referirme un poquito a la reflexión que hacía Milton, porque es exactamente así como él lo plantea. Panamá tiene por lo menos 30 años desde la fallida reforma
constitucional del 92, que fue rechazada en referéndum, de estar planteándose por parte de algunos sectores con buen criterio, ahí sí con buen criterio, que debe separarse la función fiscalizadora o de control previo de la función auditora o de control posterior, que no esté en el mismo organismo. Y con base en eso, entre otras cosas, pero mal diseñado, tengo que concluir que estuvo defectuosamente diseñado, se creó la ley que estableció la jurisdicción de cuentas, a partir de una reforma del año 2004 en el artículo 282 de la Constitución, que establece pues que el Tribunal de Cuentas se encargará de juzgar las cuentas de los funcionarios de manejo, de los funcionarios y agentes de manejo, que ahora con esta ley quedan excluidos de esa disposición constitucional los funcionarios de la Contraloría que fiscalicen o auditen. Eso riñe con la Constitución. Pero bueno, se creó con la deficiencia de que, por ejemplo, la Fiscalía General de Cuentas, aunque reciba denuncias ciudadanas o que reciba la noticia de lesión patrimonial a través de publicaciones en periódicos, a diferencia del Ministerio Público, no puede iniciar investigación de oficio. Tiene que esperar la auditoría de la Contraloría con hallazgos. Y eso es porque así está en la Constitución. Entonces, mira, les voy a contar una anécdota. Ahora que mencionaba Milton los anteriores contralores, yo tuve que lidiar en mi vida profesional con 2 contralores. En uno, porque fui designado como director de auditoría del canal, casualmente, para auditar el canal de Panamá, cumplir esa función constitucional. Y yo tenía el 100% del respaldo del contralor Alvin Widen para hacer mi labor. Él no se inmiscuía en absolutamente nada. Y luego tuve que lidiar con el contralor Federico Humbert durante la gestión que tuve como fiscal general de cuentas, y tuve una relación inicial de coordinación muy buena, y a medida que fueron avanzando los tiempos y que se fue destapando el escándalo de Odebrecht a nivel latinoamericano, la relación se entorpeció, porque yo le pedí públicamente al contralor que auditara los contratos de obras públicas, no solo los de Odebrecht, y el contralor no lo hizo, mandó a hacer un mamotreto, una mímica de auditoría que no la hizo un auditor, sino que la hizo un economista, en donde determinó en un informe muy sui generis, muy corto, que se habían producido sobreprecios. Eso no servía para iniciar una investigación en la jurisdicción de cuentas, y yo se lo reclamé al contralor. Y la respuesta que me dio me dejó perplejo. Me dijo, es que el problema es que si te envío una auditoría, tú vas a cautelar los bienes de la empresa Odebrecht y se van a parar las obras públicas. Yo le dije, ¿de dónde tú inventas eso? Primero, yo no tengo facultad de cautelar nada. Yo le solicito al Tribunal de Cuentas que cautele, y la cautelación es solo sacar del comercio los bienes, no es apropiarse de los bienes. Que además esas empresas, eso lo sabe hasta un novato, por lo general esos bienes los tienen en leasing, esas maquinarias y esas cuestiones. Entonces no había peligro ninguno de que se parara una obra, pero se quedó sin investigar. Pero Guido, esto nos demuestra una vez más por qué aquí se ha dado el saqueo brutal de las arcas del Estado. Ahí tienes permisividad, lo que tú estás diciendo, y bueno, mirar para otro lado, no asumir responsabilidades. En materia penal, sí siguió la investigación, también con tropiezos. Recordemos que casualmente la denuncia la pone Alvin Widen, el excontralor Alvin Widen, en diciembre del 2015, y se archiva provisionalmente inicialmente, y después se reabre cuando revienta la cuestión en diciembre del 2016 en el distrito este de Nueva York, ante la confesión de Odebrecht. El plea agreement ese que suscribió con el fiscal del distrito este de Nueva York. Entonces, pero te quería mencionar esa anécdota, porque eso es diciente. Mira, otra que les menciono, desclasificando, como dice Doñito. Claro. Yo me reuní una vez durante mi gestión como fiscal general de cuentas con el presidente de la República a pedido mío, porque estábamos impulsando... ¿El presidente? ¿Cuál presidente? Juan Carlos Varela. Gracias. Porque estábamos impulsando desde la jurisdicción de cuentas, los magistrados y este servidor, una reforma, es así, para fortalecer la jurisdicción de cuentas. Y el que se oponía a esa reforma en el Consejo de Gabinete, adivinen quién era. No sé. El Contralor General de la República. Entonces nos reunimos eso me lo dijo el presidente, me dice, tienes que reunirte con el Contralor Humbert, porque él se opone. Yo le dije, pues si él no tiene voto, el Consejo de Gabinete solo tiene voz. Me dice, sí, pero tiene una voz muy poderosa. Así. Entonces, nos reunimos con el Contralor,
le explicamos que en ningún momento la Contraloría perdía poder, porque alguien le había dicho que la Contraloría perdía poder. No perdía ningún poder, ni siquiera la reforma le daba facultad a la Fiscalía General de Cuentas de investigar de oficio, porque es que eso reñiría con la Constitución, desafortunadamente, pero así es, sino que se le daba una serie de facultades propias. Por ejemplo, al Tribunal de Cuentas se le creaba un juzgado ejecutor para ejecutar la sentencia, porque la sentencia actualmente la ejecuta la DGI, y eso es una tragedia, porque no, esa es la pata coja. Después de 12 años o 13 años de crear la jurisdicción de cuentas, apenas este año se dio el primer remate de bienes, de bienes cautelados por lesiones patrimoniales. Pero entonces, y es un punto importante, Guido, que esa ley le dé a la DGI, cuyo ámbito jurisdiccional es, en todo caso, la evasión fiscal. Y lo que investiga la Fiscalía de Cuentas no es evasión fiscal. No es evasión fiscal, así es. Entonces, le dan a una entidad que no tiene que ver con la cautelación de bienes patrimoniales, le dan una función que no le corresponde y por lo tanto no la ejerce. Y no la ejerce porque no está en sus prioridades. No, y además, Milton, a los funcionarios de la DGI no les representan ningún beneficio tampoco. A diferencia de la evasión, que sí ellos cobran unas comisiones, unos bonos, una cosa, acá nada. Entonces, por supuesto, eso está ya de último en la lista de prioridades. Bueno, ahora, Guido, entonces no hubo manera, porque terminó la reunión con el Contralor y el Contralor dijo, bueno, sí, magnífico, ya ahora sí, en el próximo Consejo de Gabinete voy a decir que no tengo reparo. Y al día siguiente se dañó el pacto de gobernabilidad. Esas son cosas anécdotas que hay que contar. Ha habido, no, pero me gusta, gracias por desclasificar, Guido. Ahora, ha habido dentro de este saqueo brutal de las arcas del Estado, como mencioné, que es evidente, ¿no? Ahí están los números, ahí están los nombres y apellidos de los que se han encargado de esta acción que es criminal, a mi juicio. Se utiliza a las personas humildes para justificar algunos de estos actos que han llegado incluso a cambiar cheques de gobierno para ellos lucrar. Ahora, ¿por qué no se eliminan botellas en este país? Es una de las preguntas que yo me hago, Guido, conociendo que tenemos un problema económico muy serio. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso, de la manera que se está evitando eliminar botellas o personas que no trabajan pero cobran? Mira, eso no solamente está tipificado como delito en el Código Penal. ¿Delito de qué? En el penal. Sí, es un delito recibir un emolumento del gobierno sin una contraprestación, está elevado a categoría de delito, sino que esa es letra muerta. Uno va a la asamblea y ve la planilla de la asamblea, que además no la publican, que esa es otra, hay planillas secretas en la asamblea, pero uno ve el presupuesto de la asamblea y eso no tiene manera de justificarse. No, porque tú me dices, ¿por qué no se revientan? Hombre, porque es que es parte del sistema clientelar corrupto que viene cogiendo fuerza desafortunadamente. Si te vas más allá, verás que hay esfuerzos por parte de, en este caso, del Ministerio de Seguridad, curiosamente, pero así fue, se presentó un anteproyecto de ley de extinción de dominio, que entre otras cosas incluye la corrupción también, como las conductas ilícitas en donde haya la posibilidad de extinguir el dominio de bienes adquiridos como fruto de esas actividades ilícitas de corrupción. Eso es lo que ha hecho que el proyecto ese esté parado y remitido a una subcomisión para, ya todos sabemos lo que significa cuando en la asamblea mandan a una subcomisión para estudiar más a fondo, es que no quieren el proyecto. Y ya lo ha dicho claramente, incluso lo ha dicho el diputado Leandro Ávila, que es el presidente de esa comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, que vale para narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, etcétera, pero no para la corrupción, porque dice que teme que se desate una persecución política. De ese tamaño es el estándar que tenemos, desafortunadamente, en nuestra clase política, don Nieto. ¿Tú le ves futuro, no le ves futuro entonces a no, ese proyecto porque primero es un estándar internacional que ya está basado en una ley tipo de las Naciones Unidas, que han ido adoptando poco a poco diferentes naciones que tienen el problema del crimen organizado. E inicialmente en Colombia, que fue el primer país que adoptó una legislación, fue porque el sistema penal tenía esa pata coja también, así como la pata coja de la DGI en la jurisdicción de cuentas, que es que los
los narcos y los capos seguían disfrutando ellos y sus herederos por sécula seculorum de los bienes mal habidos. Entonces, para lograr quebrar eso, quebrar la parte económica del crimen organizado, se estableció esta extinción de dominio, incluso en la Constitución colombiana del año 91. Y se ha ido desarrollando poco a poco. Con el tiempo, en Colombia, que fue el país pionero en esto, incluyó también la corrupción, ¿no? Ahora, no hay ley perfecta. El argumento de que es que se puede prestar para persecución política. Oye, Nieto, a ti te persiguieron políticamente con la ley actual del Código Fiscal, por ejemplo. O sea, cuando hay un mandatario o un político que quiere perseguir políticamente a un adversario, lo va a hacer con cualquier herramienta legal o va a tratar de hacerlo. Y ahí es donde se requiere que haya fortaleza institucional para evitar ese tipo de cosas. Pero nosotros estamos debilitando la institución con normas como esta de la Contraloría General de la República, debilitando las instituciones para cualquier propósito que no es el de mejorar en democracia, mejorar en institucionalidad democrática, mejorar en las herramientas para combatir el crimen organizado de la corrupción. Aquí vimos como un gobierno que era una organización criminal dedicada a enriquecerse groseramente. O sea, no solamente el narcotráfico es crimen organizado. Entonces hay que avanzar en ese camino, y en ese camino es que va. Entonces hay gente que dice, ahí leí un artículo muy interesante del colega Ariel Corbetti en La Estrella. Sí, esa es la postura clásica, tradicional de hace 100 años, de civilista. Sí, pero es que resulta ser que estamos en una realidad diferente y lo que hay es que cambiar el chip, porque lo que garantiza la Constitución es la propiedad privada cuando sea adquirida de manera legítima. Así lo dice el artículo constitucional. Guido, tengo un corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, tenemos el gusto hoy de platicar con el periodista y abogado Guido Rodríguez. Guido, estamos viendo un incremento paulatino de los asaltos cargados de un descaro poco visto, me explico. O sea, asaltos a bancos, asaltos a joyerías, asaltos a almacenes con público dentro en horas donde el sol está radiante, horas del día, en lugares céntricos como la avenida 12 de octubre. Todas estas cosas me invitan y me exigen, de acuerdo a tu criterio, escuchar tu opinión, porque la política criminológica en este país me gustaría saber si está combatiendo realmente no únicamente este tipo de delitos, sino también lo que se conoce como la microdelincuencia, que es importante, el narcotráfico. Entonces, en opinión de Guido Rodríguez, ¿se están haciendo todos los esfuerzos para lograr una política eficiente para combatir este tipo de delitos que van de menos a más, por lo que estoy viendo la práctica de lo mismo en Panamá, Guido? Bueno, te tendría que decir que esto no es nuevo. En esta época del año, por lo general, y las autoridades encargadas del cumplimiento del ejercer la autoridad y el cumplimiento de la ley, siempre envían mensajes en esta época del año para que los ciudadanos estén más alertas, más prevenidos, porque precisamente es una época en donde la delincuencia, la microdelincuencia, trata de hacer de las suyas, porque hay dinero circulando, se paga el 13º mes, la gente sale a comprar los regalos navideños, etc. Es imposible poner un policía en cada esquina de la ciudad. Entonces, para eso se usa la tecnología. Y tengo que decir que ciertamente en materia tecnológica estamos mejor que hace unos años atrás. Se han ido incrementando a partir de varias administraciones los controles de videovigilancia. Y entonces ya tú ves cómo las cámaras de videovigilancia logran no solo prevenir, porque es un elemento disuasivo, sino también combatir cuando se producen determinados crímenes. En algunos casos, por supuesto, no va a servir para todos los casos, ni va a ser un 100%, pero todo esto son elementos de disuasión que se envían. Recientemente vimos un señor, por ejemplo, en la cinta costera que fue asaltado y apretó uno de los botones de alarma, de unas torres azules que hay ahí que se pusieron cuando la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019, y
las cámaras de videovigilancia le sirvieron a la policía para capturar al delincuente. Igual en determinados accidentes de tránsito, violaciones a la ley, etcétera. O sea, la videovigilancia es un componente importante en esta tarea de combatir el crimen, porque, como dijo algún presidente en alguna ocasión, no se le puede poner un policía a cada ciudadano a que lo cuide, ¿no? Entonces, pero para eso se requiere también que haya efectividad en el cumplimiento de la ley, porque de nada sirve capturar al delincuente y entonces llega, dependiendo si la cuantía es de más de $1,000, la cuantía del hurtado va al Ministerio Público. De lo contrario, va donde un juez de paz, que por lo general le ponen una multa. Entonces, ahí tenemos un problema también de diseño, que es lo que planteaba Milton hace unos minutos. Tenemos un diseño que requeriría de una revisión integral, un diseño institucional. En ese punto, Guido, aparte de la discusión sobre los jueces de paz, hay países que han establecido una política de 3 strikes, you're out. 3 delitos y vas preso de por vida, que es discutible. Pero el punto principal es que no importa qué tipo de delito. Tú puedes ser carterista y si robaste 3 veces, te aplican una pena muy fuerte. O sea, no solamente los delitos graves, sino el delito consuetudinario, el delito frecuente, también hay que castigarlo porque indica que la persona es un delincuente profesional, que es muy distinto a una persona que una sola vez violó la ley por alguna razón que le puede explicar al juez para que sea menos severo, pero aquí solo con que tú estés debajo de un monto pagas una multa y sigues robando. Entonces el modelo está mal diseñado. Mal diseñado. Un giro de timón, Guido. A ver, ya vamos a entrar en un año preelectoral. Históricamente el clientelismo y la corrupción son como unos gemelos siniestros, ¿no? Así como malvados. Pero muy poco se hace al respecto para que los políticos no continúen sacando ventaja del mismo para lograr el poder público, incluso para repetir. El clientelismo y la corrupción van uniditas de la mano, ¿no? Porque aquí hay los donativos, los contratos de empleo, las ayudas, los salves, los salpiques, bueno, otras fórmulas que gravitan sobre el clientelismo, ¿no? Entonces, nunca lo hacen con su dinero propio, lo hacen con dinero del Estado. ¿Qué opinión te merece que estamos frente a la campaña política de 2024, ya entrando a la misma en pocos días al año preelectoral? ¿Y qué se está haciendo al respecto o no se está haciendo nada o qué se debe hacer, Guido? Bueno, retomamos lo del diseño. Tenemos clientelismo político con uso de recursos públicos, abierta y crudamente, a pesar de que en la ley está prohibido y en la Constitución está prohibido. Y el fiscal general electoral, que él sí tiene la facultad de investigar de oficio, uno no lo ve. Entonces, uno no lo ve actuando. Mira, te pongo un ejemplo notorio, que fue notorio y público. Una reunión de dirigentes del partido de gobierno en Coclé, en donde llegó el vicepresidente de la República en una aeronave del Servicio Aeronaval a esa reunión política. Eso es un uso descarado, pero descarado, de los recursos públicos en política partidista. Eso está prohibido en la Constitución y en la ley. Pregúntame si el fiscal general electoral, el amigo Dilio Arcia, ha movido un dedo en ese caso. Entonces tenemos un problema gravísimo de instituciones que no funcionan. El Tribunal Electoral, que había sido, digamos, la joya de la corona en materia electoral, por lo menos, y recordemos los procesos que se hicieron durante la campaña, o sea, con base en hechos de la campaña del 2014, en donde se usaron recursos públicos descaradamente, $425 millones se le dieron a la Junta Comunal para politiquería, para clientelismo electoral de esa campaña, y ni aún así se logró el propósito que era reelegir al partido en gobierno. Pero esos procesos quedaron ahí. O sea, se hicieron los procesos, se hicieron las audiencias, ¿y dónde están los resultados? Entonces tenemos un problema de diseño que también incluye el carácter de las personas que son designadas para determinados cargos. Porque tú puedes tener la ley perfecta y si la persona no quiere ejercerla y ejercer sus funciones, tenemos un problema. Y a esa persona habría que procesarla por omisión de los deberes del servidor público. Pero tampoco pero también hay una realidad, Guido. También se ha creado una sociedad parasitaria. Te explico por qué. Porque recuerdo que hay un político, que no quiero su nombre recordarlo,
que dijo el que no da no va, algo así más o menos es el contexto. Sí, desafortunada expresión del señor Cheyo Gálvez. Ok, entonces el concepto de la mano extendida, ¿no? ¿Cómo hacemos para acabar con esas dádivas miserables que se dan? Porque son minucias a los necesitados. En lugar de darle un empleo para que trabajen o de educarlos, se le va por ese lado del menosprecio, de casi que la desvergüenza, llevan a la gente al pobre, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para cambiar esa cultura, Guido? Eligiendo correctamente. Entonces, la única herramienta que tienen al alcance los ciudadanos decentes del país, o que les duele el país, que quieren un mejor país para sus hijos, para sus nietos, es elegir correctamente, elegir a las personas que no están provistas de esa mácula de clientelismo, corrupción, y que además lo hacen descaradamente. Ahora, en esta época, desde nuevo, la repartición de jamones y todo tipo de limosnas, porque ese es el tema. Hemos convertido a nuestros ciudadanos en limosneros políticos, y eso es terrible para cualquier sociedad democrática. Son limosneros políticos. Guido, administra el pauperismo para beneficio político. Qué tristeza. Sí, no. Entonces, mientras no haya oportunidades para todos, que es lo que se requiere, oportunidades, generar el escenario y la estructura legal, jurídica, institucional, para que haya igualdad de oportunidades para todos, porque tampoco se trata de dar empleo por dar empleo, porque el Estado no puede seguir siendo la Oficina de Empleo Nacional para la persona que no consigue empleo en el sector privado. Lo que hay es que generar oportunidades para todos. ¿Cómo? Fomentando el emprendimiento, por ejemplo. Y eso la pandemia, curiosamente, fíjate, la pandemia y el encerramiento y el cierre de empresas generó, digámoslo así, generó espontáneamente que mucha gente se volviera emprendedora y siguieron siendo emprendedores, ¿no? Guido, y sobreviven con emprendimientos propios. Guido, Eso debería ser la política del Estado, una política pública permanente de generar emprendimiento. Debe erradicarse. Guido, gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes.